En programas anteriores hablamos sobre los rumores de guerra que hay en el mundo. Hoy nos preguntamos si los terremotos, las pestes y los huracanes se reducirán o irán en aumento. ¿Qué futuro le espera a las grandes ciudades? ¿Es posible continuar viviendo en ellas y no ser manchados por el pecado? ¿Cómo salvar a nuestras familias de lo que cada día se parece más a Sodoma y Gomorra? ¿Qué tal, amigos? Estamos comenzando un nuevo programa aquí en la red Adevenir. ¿Y qué le parece? Estamos en tiempos peligrosos, ¿no? Quizás en nuestro lugar no hayamos sufrido los terremotos de México o los huracanes que azotaron el Caribe, o no hayamos vivido la locura de la matanza de Las Vegas o de la represión en España. Pero eso no nos libra del peligro, no estamos exentos del peligro. La realidad es que la crisis climática y moral de nuestro mundo cada vez se acentúa más, y si no empezamos a ocuparnos personalmente del tema, quizás muy pronto sea demasiado tarde. Para charlar este tema, hoy nos acompañan Federico Francovich. Muchas gracias por participar, un hombre de la casa. Sí, gracias a vos por la invitación y también extenderle el saludo, ¿no?, a todos nuestros televidentes, los que nos miran por YouTube, por Facebook. Gracias también por ustedes estar presentes para este programa. Gracias, Federico. También contamos con la participación del doctor Víctor Montenegro. Muchas gracias por participar. Agradezco por la invitación. Estar en ese programa tan importante. Agradecer la presencia de todos los hermanos que nos honran con su presencia y que podamos desenvolver este mensaje, ¿no?, de la mejor manera. Bien, muchas gracias, Víctor. Y también estamos con Joel Mantilla, él también misionero como nosotros aquí, así que muchas gracias, Joel, por participar. Él está viniendo de Cochabamba. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación también, y también gracias a ustedes, a todas las personas que nos están escuchando. Sabemos que estamos interesados en reconocer cuál es el momento en que estamos viviendo, y yo sé que cada uno de ustedes están interesados también para poder hablar y comentar al respecto de lo que vamos a desarrollar en este tema. Muchas gracias también por la invitación y agradezco la presencia de todos ustedes. Gracias, Joel, por haber acudido a nuestra invitación. Y bueno, como decía acá el amigo, queremos contar con tu participación y leer tus mensajes, escuchar tus mensajes de voz también. Así que para encargarse de todo lo que es la recepción de los mensajes, contamos con la ayuda de Loreto Martínez. Muchas gracias por asistir a nuestro programa. Gracias a ustedes y también gracias a Dios de que una vez más podamos compartir este programa. Y queremos recordarle nuestras redes sociales. Primero nos encuentran en WhatsApp con +591 721 00006. En Facebook nos encuentran con Red Adevenir TV y en YouTube nos encuentran con Red Adevenir Televisión. Así que vamos a estar esperando sus mensajes porque ustedes son parte importante de esta tarde, y vamos a recibir también mensajes de voz si ustedes gustan que sea menor a 1 minuto. Bien, muchas gracias. Recordarte también que si querés participar de nuestra lista de difusión de contenidos importantes, puedes enviar un mensaje con tu nombre y tu país a este número que acabamos de dar vía WhatsApp. Es la única vía por la cual nosotros registramos. Estamos generando una agenda allí en WhatsApp para informarte de todas las novedades que consideramos importantes desde aquí, desde la red Adevenir. Entonces repasamos: +591 721 00006. Bien, Federico, para ir comenzando con nuestro tema que anunciábamos. La familia de tu señora es de Puerto Rico, uno de los lugares que se vieron gravemente afectados por el tema de los huracanes. ¿Cómo es el estado de situación allí? ¿Qué podés contarnos? Bueno, realmente la situación es crítica. Recordemos que el huracán María, Puerto Rico 2 veces fue azotado e impactado. Fue primero por Irma, que Irma pasó un poco más al norte, pero era tan grande el huracán que igual lo azotó, y también el huracán María, que lo pasó por el medio. Y bueno, estamos viendo algunas imágenes. Sí, podemos ver aquí algunas imágenes y la situación es caótica. Realmente creo que a todos el que tiene familiar en Puerto Rico ha sido tremendo, porque no había manera de comunicarse con la familia, y nosotros vinimos a enterarnos una semana después que ellos estaban bien. Pero, no sé, algunos datos: 35 muertos por este huracán. Me contaba mi suegra que había que hacer fila para
comida, para agua, para el banco, para la gasolina. Pero ¿sabes qué, Noé? Ella me decía, ¿sabes? A pesar de todo lo que pasó, esto es una escuela. Yo dije, ¿pero qué escuela de qué? Y me dice, yo sé que Dios nos está preparando para cosas que van a venir aún peores. Y creo que todos lo vivimos ese huracán, ¿no? Como decías, quizá no nos impactó a nosotros, pero yo lo seguía por internet y 20 kilómetros por hora avanzaba despacito, pero era un monstruo realmente. Sí. Así que bueno, también nuestra solidaridad con toda la gente de allí, que por lo menos en el sentimiento, desde aquí les deseamos la pronta recuperación, ¿no? Y no solamente Puerto Rico, como decías, todo el Caribe y la Dominica, Barbuda, Antigua. Para decirte, el alcalde de Barbuda dijo, esta isla no es apta para la vida. 95% de las casas quedaron totalmente destruidas. Y como dato actual, decirles que ahora hay un nuevo huracán que está comenzando, que se llama Nate, que ya ha pasado por Nicaragua, Costa Rica y Honduras, y ya lleva como 30 muertos. O sea, es una cachetada tras la otra, ¿no? Sí, realmente. Estamos viendo, recién veía una foto acá, los tendidos eléctricos que se veían caídos. Ese fue uno de los grandes problemas, ¿no? Exactamente, la mayor parte de la isla está sin luz y es increíble. Y ahí se cortan las comunicaciones. Sí, no hay. Ahora, Víctor, 3 huracanes y ahora vemos que se está formando otro por allá por el Caribe. 2 terremotos en México de más de 8 puntos de la escala de Richter. Bueno, lo que vimos en Las Vegas, una persona fuera de sí, tirando con armas de guerra a la población en un evento masivo. En España, el gobierno reprimiendo a la propia gente. ¿No es mucho? ¿Serán estas señales de que estamos llegando al fin del tiempo? ¿Qué le parece a usted? Parece mentira lo que se observa eso por los medios de comunicación. Realmente todo lo que está pasando, esos acontecimientos, cada día son más intensos, lo que se puede notar. Y no sé, lo que aquí nos está comentando nuestro hermano, una cosa muy interesante que quiero destacar. Sí. Que su suegra le dijo, ¿no? Que es para un enseñamiento, para un crecimiento, ¿no? Pero muchas personas no lo ven de esa manera. Muchas personas lo ven de una forma así, como dice aquí en Mateos 24, 10, la última parte del versículo, dice, mutuamente se odiarán unos a otros. Muchos cultivan una mente negativa con respecto a Dios en esos momentos. No es como el pensamiento de su suegra aquí, de nuestro hermano. Claro, lo toman como una maldición. Lo toman como una maldición, que Dios no es amor, en fin, todas esas cosas, ¿no? Pero lo que nosotros podemos resaltar de eso todo, de que, por ejemplo, en el versículo 13 de Mateo 24, eso es lo que nos llena de alegría. Dice así, mas aquel que perseverara hasta el fin, ese será salvo. O sea, la palabra de Dios nos deja claro de que todo esto que está pasando es también para, como dice, un enseñamiento, un preparo para los finales de los tiempos. Porque esto de aquí va a ser cada vez más intenso, ¿no? Por el propio endurecimiento del corazón de las propias personas. O sea que no tenemos esperanza de que esto cese, sino que cada vez vaya en aumento. Así es. Bueno, para los que están escuchando hablar acá al doctor, él viene de Perú, pero estuvo trabajando mucho tiempo en Brasil, por eso también ese acento, ¿no? Así es, de vez en cuando se cruza el portuñol. Viví casi 30 años en Brasil y en casa todavía se habla el portugués, ¿no? Mis hijos, mi esposa, todo. Entonces, no es que yo quiero forzar el portuñol, ¿no? Claro. Que sale automático. Y tengo tenido algunos ejemplos, así una vida, vivir en varios países, ¿no? Y veo que en cada país que uno va, suscita este tipo de eventos, sí. ¿No? No es solamente
en México, en fin, en todos esos países, ¿no? Sí. Y está pasando en términos mundiales. Es Por todos lados. En todos lados. Y ya nos empezamos a acostumbrar un poco a los desastres, ¿no? Y eso es lo terrible. Que no aprendamos, sino que lo tomamos como parte de la vida ya. Ahora, pasando a otra arista del tema, Joel, tú vienes de Venezuela y esto es lo bueno que tiene aquí la red Adevenir, ¿no? Que podemos tener representantes de diferentes partes del mundo. Allí en Venezuela hay una crisis social importante. Si a eso le sumamos, por ejemplo, la situación que se está viviendo en Estados Unidos, en Irán, con los rumores de guerra, en China, Rusia, que están todos con un clima beligerante en crecimiento. ¿Qué te parece a ti? ¿Son señales de que nos estamos acercando al fin de los tiempos? Evidentemente así es. Decía Federico que si en Puerto Rico la suegra de él están aprendiendo de todo eso o lo están tomando como una enseñanza, como una escuela de educación, yo creo que para los venezolanos ya nos hemos graduado en esa escuela, porque realmente es severa y crítica la situación que estamos viviendo. A pesar de que yo no he vivido los últimos años allí, pero he seguido de cerca, tengo familia, mis papás de hecho estaban viviendo allí. Y no solo es social la situación, es política, económica, pero más allá de eso, a la luz de la palabra de Dios, yo creo que no es de sorprendernos. Estamos viviendo los últimos tiempos, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, Mateo 24 habla un poco más al respecto de eso, sobre las señales del tiempo del fin. Pero si notamos algo interesante, Venezuela al principio, cuando se inició toda esta crisis, pensamos que eso iba a mejorar, o pensábamos, la mayoría conserva aún esa esperanza de que va a mejorar o de que va a cambiar la situación. Queremos creer eso, ¿no? Queremos creerlo, pero no va a ser así. Entonces, yo sé que todas esas cosas se permiten con un solo fin, y es de prepararnos. ¿Sí? Es una alarma, es simplemente un toque para que el pueblo de Dios pueda concentrarse y no pueda esto ser simplemente un entretenimiento, porque muchos nos basamos solamente en la noticia, muchos nos basamos solamente en la publicidad. Pero si nos vamos más allá a la raíz de todos estos acontecimientos, nos damos cuenta que estos acontecimientos nos entretienen y perdemos de vista lo que es nuestro carácter. Entonces necesitamos más bien sumarle a esto, a nuestro crecimiento espiritual, todos estos acontecimientos con la finalidad de podernos preparar. Y algo interesante, esta semana justo me comunicaba con mi familia, que están en Venezuela, y ellos decían, bueno, si Puerto Rico se queja, y algunos sacaron unos memes, ¿no? Publicando cosas de que los puertorriqueños están ahogados en un vaso de agua. Venezuela, imagínense, o sea, está tratando de naufragar en toda esta situación. En Venezuela no hay alimento, en Venezuela no puede usted pensar ahorita en ropa o en vestido, porque la verdad usted sobrevive solamente. Entonces, yo creo que es simplemente un llamado, es un momento que todos los venezolanos están pasando algo que es inexplicable, pero todo tiene un fin. Y yo sé que todo esto va a ser peor. Sí, recalcar un poquito lo que habías comenzado diciendo vos, Federico, que había dicho tu suegra. A ver si podemos tomar de esto enseñanza, que sea nuestra escuela. Y un poco el objetivo de nuestro programa de hoy, analizar someramente lo que está ocurriendo en otros lugares para sacar enseñanza. O sea, inteligente es la persona que saca enseñanza de la experiencia ajena, ¿no? Que no necesita pasar por las mismas situaciones para aprender. Y eso es un poquito lo que estamos queriendo hacer en este programa. A continuación vamos a ver lo que la Biblia dice, cómo describe los últimos días de nuestro mundo. ¿Sí? Es la historia final del desarrollo de la vida en nuestro planeta, como lo presenta la Biblia. Los últimos días, ¿cómo van a ser? Y vamos a tratar de ver si estamos acercándonos, si ya esas palabras son palpables a nuestros días o no. Vemos el informe que viene de la mano del ingeniero Martín Diab y del canal de YouTube Dilo al Mundo, con esos videos que dan tanta enseñanza sobre los últimos tiempos, ¿no? Así que le mandamos un saludo también a Martín. Vamos a ver el informe y luego lo comentamos. El mundo está resquebrajado y ha empezado a tambalear, e irá de mal en peor, porque sus habitantes se han rebelado contra su creador. El profeta Isaías describió de esta manera
el día del juicio final. La tierra está de duelo, desfallece, el mundo se marchita, desfallecen las alturas junto con la tierra. La tierra está profanada bajo los pies de los que la habitan, porque ellos han violado las leyes, transgredieron los preceptos, rompieron la alianza eterna. Por eso la maldición devora la tierra y sus habitantes soportan la pena. Por eso se consumen los habitantes de la tierra y no quedan más que unos pocos. La ciudad está desolada. El que huya del grito de terror caerá en la fosa. El que suba del fondo de la fosa quedará atrapado en la red. Porque están abiertas las compuertas de lo alto y tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra se quiebra, se resquebraja. La tierra se parte en pedazos, se mueve, se conmueve la tierra. La tierra tambalea como un borracho y se sacude como una cabaña. Tanto le pesa su pecado que cae y no se alzará nunca más. Aquel día, el Señor pedirá cuenta al ejército de lo alto, en la altura, y a los reyes de la tierra, sobre la tierra. Ellos serán reunidos en un calabozo, recluidos en una prisión. Y después de muchos días tendrán que dar cuenta. La luna se sonrojará y el sol se avergonzará, porque reinará el Señor de los ejércitos. El Señor no se goza en castigarnos. Es que nosotros, al alejarnos de sus mandatos de amor, nos estamos autodestruyendo. Tristemente, nuestro mundo no tiene otro destino que la destrucción. Y es lógico, el mal no puede durar para siempre. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas, somos indisciplinados, todos los malcriados. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Es magnífico. Mientras para los malvados el fin del mundo significa destrucción, para los hijos de Dios significa liberación. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no temeremos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar, aunque bramen y se agiten sus olas y con su ímpetu sacudan las montañas. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Bien, ahí estamos con el informe entonces de lo que la Biblia presenta sobre el fin de los tiempos. Parece de película, parece de terror. Ahora, al mismo tiempo tenemos la esperanza que nos da Dios de la protección. Ahora, Federico, ¿estaremos llegando a este tiempo? Si analizamos las diversas situaciones de la vida cotidiana, la inseguridad en la que vivimos, el aire que respiramos, la música que se escucha, que se baila, las sustancias que se consumen, el respeto, el amor al prójimo, a nuestros mayores, el respeto a la vida, por ejemplo, con lo que es cuando las mujeres se embarazan y lo que es las leyes de aborto y demás. ¿Estaremos llegando al tiempo en que el pecado llega al límite de Dios? Bueno, con todo lo que hemos visto en el video, creo que no cabe la menor duda de que estamos en este tiempo, que nos dirigimos a un camino que parecería que no hay salida. Y yo veía la música que se escucha
Y para que pensemos un poquito en la influencia que ha tenido el enemigo en la sociedad, hay un tema que viene de un puertorriqueño que se ha hecho, se llama Despacito, y Sí. la letra que tiene ese tema es totalmente obscena, Sí. pero las estadísticas dicen que es el tema más visto en la historia del Internet. Actualmente, para que ustedes tengan una idea, en el mundo somos 7.400 millones más o menos. Este video lo han visto 4.600 millones. Más de la- 4.600 reproducciones por lo menos en ese canal, en el oficial. Exactamente. Más allá de todas las reproducciones Claro, de que otros se escuchan canales en las que lo discotecas, en otros... Y vos ves esas cosas y decís, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Cuál es nuestra moral? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde están nuestros principios? Y realmente te digo la verdad, estamos siendo atacados por todos lados. Y se me viene a la mente el texto en Juan 10:10, que Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero él dice, dice que Él ha venido para darnos vida y en abundancia. Creo que todas estas calamidades también es porque le hemos cerrado la puerta a Dios. Hemos rechazado su gracia y estamos a merced del enemigo. Hablábamos de lo que pasó en Las Vegas. Sí, estamos viendo alguna imagen Y aquí también. Los investigadores no se explican qué le llevó a tomar esa decisión. Este hombre no tiene ningún historial de matanzas, ni de portación de armas, ni ningún crimen. Pero fíjense cómo Satanás aprovecha las multitudes para destruirlas. A mí me gustaría conversar, luego de que le vamos a dar paso al público, sobre qué nos deja como enseñanza la situación de Sodoma y Gomorra. Y cuando el Espíritu de Dios se retire de una ciudad, hasta dónde pueden llegar la gente, ¿no? Exactamente. Loreto, ¿qué mensaje tenemos? Bueno, uno de nuestros amigos de Facebook, Carlos Andrés, nos dejó una cita de la escritora Elena de White y dice así, la parte final fue la que más me llamó la atención y dice, estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Entonces queremos recordarle a nuestros amigos que nos pueden enviar mensajes de voz y algunas preguntas a través de nuestro WhatsApp, el más 591-721-00006. Y si llegan a enviar un mensaje de voz, que sea menor a 1 minuto, que estamos recibiendo sus mensajes. Bien, entonces Federico, ¿nos estaremos asemejando a lo que fue Sodoma y Gomorra? Aquellas ciudades que Dios destruyó por el pecado que había. Bueno, para todos los que están siguiéndonos, Génesis 19 habla acerca de la historia de Sodoma y Gomorra. No podemos leer todo aquí, pero vivía ahí Lot con su familia. Dios tiene misericordia de él y envía 2 ángeles para ir a buscarlo y a sacarlo de esa ciudad perversa. Y dice la Escritura que al llegar estos 2 ángeles se quedan hospedados por la insistencia de Lot en la casa de Lot. Sí. Pero resulta que se reúne todo el pueblo, los de Sodoma y Gomorra, y les dicen, por favor, Lot, trae a tus huéspedes, Sí. que queremos conocerlos. Ese conocerlos querían violarlos, ¿no? Abusar de ellos. Abusar de ellos. Pero fíjense que la historia nos dice que después de que los ángeles los sacan, conocemos la historia de que la mujer de Lot mira para atrás, Sí. se convierte en sal. Pero lo que quiero que veamos aquí es lo siguiente. Y estamos hablando acerca de, está bien, todos estos acontecimientos nos muestran que estamos en el final. Pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? Simplemente basta con alarmarme y decir, bueno, algo tengo que hacer, porque a veces nos impulsamos por el miedo a buscar a Dios, ¿no? Tiene que ser netamente por amor. Pero fíjense la influencia que ejerció Sodoma en la vida de las hijas de Lot. Dice que después Lot se fue a vivir con sus hijas en una cueva y las hijas dijeron, miran, no tenemos aquí para nuestra descendencia, por lo tanto vamos a acostarnos con nuestro padre, vamos a emborracharlo y vamos a acostarnos. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde estas personas, estas chicas, sacaron esa idea tan perversa de acostarse con su padre? Entonces lo que estamos tratando aquí es, está bien, estamos viendo todos estos acontecimientos. Ahora, ¿qué hacer?
Y a mí me llama la atención también de que cuando los ángeles le dicen esta ciudad va a ser destruida, Lot va a sus hijos, a sus otros hijos, a sus parientes, a sus cuñados, y le dicen tenemos que salir de aquí porque esta ciudad va a ser destruida. Y sin embargo, toda la gente, y ahí yo veo un paralelismo con lo que estamos viviendo nosotros, estamos acostumbrados tanto a la maldad que la vemos natural. No, mañana va a ser un día perfecto, soleado, igual que el de hoy, ¿no? Mañana va a volver a salir el sol, vamos a continuar viviendo y esto va a ser eterno. Sin embargo, era la ciudad que estaba por ser destruida esa misma noche. Exacto. Entonces, ¿no nos estaremos acostumbrando nosotros también al mal y empezamos a ver lo que sucede en las ciudades como algo natural, como algo de todos los días? Yo recuerdo cuando yo era chico, no sé, 10 años, vi a un joven drogándose con pegamento, con una bolsa, ¿no? Y para mí fue algo repugnante, me dieron ganas de vomitar, es algo que impactó mi mente. Ahora, ¿nos sigue impactando de la misma manera, por ejemplo, la droga? ¿O estamos acostumbrados a ver un drogado y decimos, está drogado? Sí, uno se acostumbra. Ejemplo lo del huracán. Sí. Ahora hay un nuevo huracán, pero ya la efervescencia pasó de los otros huracanes de Sí. Irma y María, que todos estábamos viendo en internet cómo, pero ahora como que ya nos acostumbramos. Estas imágenes, ¿qué comunes se vuelven? Terrorismo, por ejemplo. Es lamentable, de verdad, y a mí personalmente me asusta eso, que nos vamos acostumbrando y vamos a hablar acerca de la influencia que genera el hecho de nosotros estar constantemente rodeados de estas cosas. Hay una parábola que se llama la parábola de la rana hervida. Dice que si a una rana la tiran en agua caliente, lo primero que hace es saltar del agua caliente porque se quema y aunque con alguna quemadura se salva. Sin embargo, si a la rana la ponen en una olla con agua fría, la rana está tranquilita. Y le encienden el fuego y de a poquito va calentando ese agua. Y no es para que lo hagan los muchachos. Pero dice que la rana se va acostumbrando al agua cada vez más caliente y más caliente y más caliente y termina finalmente muriendo hervida. Y nunca salta, pudiendo hacerlo. Quizás a nosotros nos está pasando algo parecido y es nuestra intención darnos cuenta de que la olla se está calentando. Ahora, hay muchas personas que tienen esperanza en la ciencia, por ejemplo, doctor. Usted desde el área de la medicina, ¿cómo lo ve? Por ejemplo, en las enfermedades. ¿Vamos llegando a la cura de todas las enfermedades o los desafíos son cada vez más importantes, mayores? La verdad es imposible. Cada día surgen nuevas patologías y difíciles de ser inclusive diagnosticadas, mucho más tratadas, ¿no? Hay un sinnúmero de patologías que no se pueden dar un diagnóstico. O sea que la ciencia no nos responde las preguntas en relación al tiempo del fin. Absolutamente no. La ciencia no puede definirnos para nosotros, decir, bueno, el tiempo de fin acabó y está terminado. No hay cómo. Entonces, la ciencia no puede definir. Y al mismo tiempo, disculpa que te corte, las cosas que se van creando para nuestro bienestar también nos van destruyendo. ¿Me entendés? O sea, vamos mejorando en la tecnología, pero al mismo tiempo en el lugar donde estamos viviendo se está destruyendo y eso hace que lleguemos a un punto de destrucción, ¿no? Claro. No sé si quería acotar algo. Haciendo un comentario al respecto de, no sé si puedo hacer... Sí. De Sodoma y Gomorra. No sé, todos nosotros como adventistas sabemos que el sol ya se oscureció, las estrellas cayeron y haciendo una apología con lo que tú dices respecto de la rana, que nos hace una comparación que nosotros estamos medio así, ¿no? ¿No? El agua se va calentando. Se va calentando y nos vamos acostumbrando. Pero aquí el Señor nos llama la atención en Lucas 21 y nos dice eso, que el sol se oscurecerá, las estrellas caerán, vendrá, inclusive habla del mar, y eso ya pasó muchas veces, pero ahora se está haciendo más intenso, ¿no? Entonces, años atrás apareció el niño, ahora tiene el María, ahora tiene, ¿qué más? Irma, hay otro más que está José. llegando ahí.
¿no es? José pasó también, ¿no? Claro. Exactamente. Quer decir, todo eso, y de aquí a un tiempo nos vamos a acostumbrar, así como la rana, ¿no? Pero Dios dice así, déjame encontrar aquí, en versículo 25 dice, ¿no? 27. Y Él nos llama la atención para que dice, todas esas cosas van a pasar. Todo esto va a pasar. Pero estén a la expectativa, porque cada día va a ser más intenso. Pero estén preparados, porque esto ya nos muestra que será el tiempo del fin. Claro, Es para estar nosotros cuando comiencen a suceder estas acautelados. cosas, dice, ¿no? Ajá. Cuando comiencen a suceder estas cosas, dice, erguidos y levantados, porque El tiempo está próximo. el tiempo de la salvación se acerca, ¿no? Bien, ahora, recién veíamos el panorama, como que dice, desesperanzador en cuanto a la mentalidad humana que nos presenta la Biblia respecto al fin, que la destrucción se viene y se viene cada vez más dura. Ahora, ¿será que la Biblia nos presenta una solución, un camino alternativo para nuestra vida hoy, para protegernos de todo lo que vendrá sobre el mundo? Joel, tú vives en el campo. ¿Qué beneficios encuentras allí, por ejemplo? Bueno, yo creo que además de que tenemos beneficios propios, creo que tenemos ventajas también. ¿Sí? El beneficio es muy diferente a la ventaja. Los beneficios es el resultado de una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Estar separados de la maldad. No estoy diciendo que una vez que salimos al campo no estamos expuestos al pecado, no estamos expuestos a la tentación, pero sí nos priva en gran parte estar cerca de la tentación. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la salida al campo, tenemos que pensar sobre un plan y un estilo de vida diferente. Necesitamos pensar sobre una reforma educativa, y educativa en la parte moral, en la parte mental, en la parte física, en la parte espiritual. Es en todas las facultades que el Señor obra una reforma. Y es importante porque yo nací, crecí en el campo, me han educado en el campo, pero eso no significa que como yo nací en el campo, no conozco la ciudad o no puedo salir a hacer la obra, ¿sí? Porque si miramos y vamos al pie de lo que dice la Biblia, lo dice que Juan el Bautista, él se había preparado en el campo, pero también entonces llevaba a cabo su misión y su obra en la ciudad. Una vez que terminaba su misión, acudía de regreso al campo. Entonces, cuando nosotros pensamos en salir al campo, necesitamos pensar en varios factores de los cuales vamos a abandonar y no nos pueden pesar, no nos pueden preocupar en decir, ok, estaría dejando mi profesión, estaría dejando mi facultad, estaría dejando que mis hijos no estudien, ahora se van a formar en unos burritos, porque así piensan, ¿verdad? Ahora lo único que van a saber es machetear y sembrar. No, hermanos, no, amigos. ¿Saben? Es algo interesante, es algo lindo. El conocer la vida del campo y vivir en el campo, no dependiendo de la ciudad, es desarrollar fe. Fue lo que le faltó a Sodoma y a Gomorra, por eso llegaron a ser destruidos. Porque una vez que la hartura del pan, una vez que se casaban y disfrutaban, gozaban la vida, ellos se olvidaron de Dios. Ellos pensaron que todo era normal. Y esa es la palabra que a muchos de los jóvenes nos gusta, ¿verdad? La normalidad. ¿Cómo estás? Normal. Pero no está pasando esto normal. Todo esto está aconteciendo con un único fin. El único fin es de que si en la ciudad estamos expuestos a tal peligro, estamos expuestos a vivir tantas penurias y situaciones tan complejas, ¿por qué no pensar en algo diferente? ¿Por qué no pensar que el campo me puede dar a mí una opción totalmente diferente? Algo donde yo pueda disfrutar de un aire fresco, un aire puro, un sol no contaminado a través de la capa de ozono, donde podamos hacer ejercicio, donde nuestras facultades físicas se van a regenerar. Vámonos a la raíz. Adán y Eva, ¿cómo entró el pecado al Edén? A través del apetito. El Señor quiere regenerar eso. ¿Por qué? Una vez que nosotros le damos rienda suelta a las avenidas del alma y sobre todo, especialmente a la del apetito, el ser humano se embota, el ser humano pierde su control, pierde su dominio sobre sus facultades superiores y entonces le damos rienda suelta a las facultades inferiores. Entonces es allí donde comienzan y se fomentan toda la serie de cosas, de suicidios, de matanzas, de terroristas.
Fíjense este hombre, o sea, un hombre que le provocó tomar un arma y matar ahí, o sea, sin pensar, sin tomar en cuenta las consecuencias que se iban a venir. Entonces, todas las raíces de acuerdo a la alimentación. La contaminación, ¿verdad, doctor?, que hay en los alimentos, en los productos alimenticios, es admirable. Comparto con ustedes un dato importante. En el campo, el campesino, una vez que siembra él su producción, sus cultivos, ellos ya conocen que tienen que sembrar 2 tipos de cultivos. Uno para ellos y su familia y otro para el mercado. Para que tú te contamines, para que usted muera, para que usted adquiera cáncer. Y es interesante porque tuve la oportunidad de visitar a cierto agricultor, un hombre de campo, y llegamos a su lugar y le notamos una diferencia entre 2 cultivos de papa. Evidentemente vivo ahorita en Cochabamba, donde siembran mucha papa, locoto y verduras, hortalizas. Este hombre, su sustentabilidad es allí por la papa. Entonces le pregunto, ¿cuál es la diferencia de esta papa a esta? Dice, bueno, es que esta, la que ve más amarillita, la que la ve más chiquita, esa es la nuestra, esa es la de mi familia. Y aquella que se ve verde y linda, toda frondosa, esa es la que yo saco para vender en Colombia, en el mercado. Ah, ¿y cuál? ¿Por qué? Dice, porque a esta yo no la fumigo, a esta yo no le aplico ningún agrotóxico. A esta sí, a esta le pongo todos los venenos para poder conservar que esté libre de plagas y que pueda dar una buena producción. Interesante, este hombre es inteligente, aunque digan que en el campo hay brutos o burros, no es así. Un hombre inteligente, sagaz, pero nosotros, o los que viven en la ciudad, ¿sí?, estamos siendo contaminados por esos productos, por esos alimentos. Entonces, una vez que el plan de Dios se lleva a cabo en el campo, es para que la familia armonice, se ponga en conjunto y puedan plantar sus propios alimentos. Y vamos a hablar más adelante sobre eso, ¿sí? Claro. Después vamos a hablar un poquito Claro. cómo ser autosustentables en el Exacto. campo también. Ahora, vivir en el campo, ¿qué les parece? Y vamos a ir primero, vamos a dejar la pregunta para que la vayan pensando y vamos a ir a los mensajes. ¿Vivir en el campo nos libra de los peligros de las ciudades, por ejemplo, de los desastres naturales, de la contaminación moral, de la contaminación física? ¿Nos ayudará en nuestra vida? ¿Nos ayudará a ser más espirituales, por ejemplo, también? Lo vamos a contestar luego de los mensajes. Bueno, un comentario de nuestra amiga Caro Cele nos habla sobre conductas que se están viviendo a nivel primario en las escuelas. Entonces, a raíz de esto surge algo. ¿De qué manera nosotros, y es una pregunta para nuestros panelistas abierta, podemos proteger a los niños? Podemos proteger a nuestros hijos en caso de que tengan hijos o a los niños con los que nosotros tenemos contacto. Y eso es importante, Sí, porque muy buena pregunta. es muy bueno, porque en nuestros hijos, sobre todo, y yo lo veo esto, quizás nos damos cuenta de la contaminación moral en la mente de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, cuando ya es demasiado tarde. Exacto. Creemos de que son puros, de que tienen la pureza de cuando eran muy chiquitos, hasta que llega un punto en que decimos, epa, tienen un bichito adentro. Se ha perdido la inocencia completamente en los niños, Sí, ¿cierto? sí. Y ya no les interesa la parte espiritual. ¿Cuántos de nuestros jóvenes en las iglesias, ya sea adventistas, cristianas en general, evangélicas, católicas, cuántos se van de la iglesia porque el mundo llegó a su corazón? Sí. Y ya es demasiado tarde. Ojalá que algún día vuelvan como el hijo pródigo. Pero en este punto, la vida en las ciudades hizo que ese niño fuera manchado por el pecado. No. No, yo quiero contar un poco mi experiencia, no soy ejemplo para nadie, pero pienso que es algo que el Señor ha obrado en nosotros, en mi familia, especialmente por la decisión que mis padres tomaron. Ellos vivían en la ciudad, sostenían su economía por la ciudad, pero una vez que ellos recibieron el llamado a aceptar la salida al campo, ellos la hicieron en fe, tomaron esa decisión. Hoy ellos no se arrepienten en absoluto de eso. Para esta madre que ha mandado su pregunta, yo le quiero animar y le quiero decir una cosa. Si el Señor está colocando en ti el deseo, o por lo menos la inquietud, de que los niños deben de recibir una educación en el campo, no lo duden en salir. Cuando los niños están pequeños, es la única oportunidad que tienen los padres, aunque no soy padre, pero soy hijo y un futuro padre. Puedo decir que los padres tienen que saber aprovechar ese momento,
Una vez que los niños llegan a la adolescencia, es sumamente complicado. Los niños, una vez que se influencian, que tocan el mundo, que respiran un poco de lo que hay en el mundo, es contaminador. ¿Por qué? Porque es algo que te mancha inmediatamente, te intoxicas. Entonces, yo recuerdo cuando yo empecé a los 12 años a salir, digamos, tenía algunas clases de música, teníamos que salir a la ciudad junto con mi hermano y empezábamos a ver la diferencia entre nosotros y a veces en nuestra forma de vestir a la de los demás niños o a la de los demás muchachitos. Y nosotros decíamos, ay, pero mira cómo está la moda, mira cómo es esto y mira la música. Y los niños de 3 años ya bailando. O sea, cónchale, y uno dice, es este el mundo, es esta la realidad. En el campo nosotros todavía, como dicen, tirándole pipocas a los aviones. O sea, hay algo muy diferente y eso solo lo hace Dios. Jesús, ¿dónde pasaba mayor tiempo de sus horas? Evidentemente haciendo la obra y su ministerio que se llevaba a cabo en la multitud, con las personas. Pero ¿el dónde tomaba ese ánimo? ¿El dónde recobraba las energías que perdía en la ciudad, en la contaminación, en el campo? Sí. Y sabes que quiero añadir a eso porque una de las cosas que hacemos, la gente nos envía los pedidos de oración y queremos decirle que estamos orando por los pedidos de oración que nos envían. Y sabes que la mayoría de los pedidos es de padres orando por sus hijos que se han alejado. Y se los hablo de mi experiencia personal también, un chico que me crié en un hogar adventista, pero que decidí salir. Y muchas veces los papás se preguntan, pero Señor, ¿en qué fallé? Si estaban en la iglesia, cada sábado iban, hacíamos culto, ¿qué es lo que pasó? Y sabes que ahora soy un poquito más grande, me he dado cuenta que la influencia que uno recibe yendo al colegio, yendo al club, es tremenda. Porque mediante la contemplación somos transformados. Y lo que nosotros escuchamos, vemos, en las conversaciones que escuchan nuestros oídos y en el ambiente en donde estamos, eso repercute pero terriblemente en nuestra mente. Y el gran problema de la juventud hoy en día es hay una falta de identidad terrorífica, ¿no es? Que es, de verdad, yo leo esos mensajes y digo, Señor, ¿qué podemos hacer para tocar estos temas? Que pronto vamos a hacer uno, si Dios quiere. Pero nuevamente lo que se está hablando acá es, vemos la influencia que ejerce la ciudad. Ejemplo, vas en un transporte público y yo creo que les ha pasado. Y bueno, vas ahí sentado y el conductor tiene la música fuerte. La del momento, la del puertorriqueño que dijiste recién. Claro, viste, el hit, digamos. Sí. Y vas por el camino y te retumban los oídos, pa. Te bajás, haces tus cosas y quizás en la tarde estás moviendo el piecito y tarareando esa canción. Y quizás te gustó. Sí. Y te picó el bicho. Entonces llega un momento en que los jóvenes, los niños se ven atacados por todos lados. Y mayormente, y dada nuestra inclinación como seres humanos, elegimos lo malo. Entonces, yo quiero decir algo referente al campo. Y contestándole a nuestra hermana que también escribió. Una de las maneras, creo, es evitando que los niños tengan esa contaminación. Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Al contemplar nosotros la naturaleza, nos lleva a nuestro Creador. Y creo que es una ventaja. Y como decía Jesús, me encanta Jesús. Jesús era un niño, cuando fue niño, que le gustaba investigar sus parábolas, ¿no? Las parábolas del sembrador, de la semilla, que la semilla tiene que morir para luego vivir, de las aves. Toda su enseñanza estaba basada en el campo. Basadas en el campo. Y creo que necesitamos eso. Víctor. Yo no nací en verso adventista o cristiano, ¿no? Pero crecí en el campo. Mi padre era agricultor y él tenía una huerta de alimentos, entrando en el área de alimentos. Y era tan maravilloso ir y recoger los alimentos así naturalmente, ¿no? Para ser preparados. Crecí de esa forma. Y sabe, yo en mi casa hago referencia a eso mucho sobre alimentación.
porque le doy gracias a Dios en primer lugar por eso, porque nunca tuve una enfermedad. Yo soy sujeto así a hablar esas cosas, pero agradezco a Dios por Dios me haber proporcionado esos alimentos en la época que mi padre era agricultor. Crecí verdaderamente comiendo alimentos saludables y eso creo que me ha sustentado para mi vejez ahora, ¿no? Estoy casi con 50 años y nunca pisé un hospital, ¿no? Entonces soy grato a Dios por eso, por la naturaleza, como están diciendo ustedes, es extremadamente fundamental. Yo iba a comentar algo más. Bueno, te lo dejamos para que lo vayas pensando. Vaya. Tenemos un material que nos hemos estado comunicando con Oliver Coronado, la producción de nuestro programa, y le hemos hecho algunas preguntas que consideramos clave y que queremos compartir. ¿Cuál es la señal para salir de las ciudades? Y eso por ahí, en el que está en el ambiente, el que le interesa el tema, hay algunas posturas muy discordantes, ¿no? Y bueno, le preguntamos a Oliver qué piensa él, y en base a qué, de cuál es la señal para salir de las ciudades, y él nos respondía lo siguiente. Respondo con una contrapregunta. ¿Y cuál es la señal de que nosotros vivamos en las ciudades? ¿Dónde tú consigues en la Biblia que Dios haya tenido ese plan? Eso no está en la Escritura. Déjame citar Génesis 2:8, dice la Biblia: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El único motivo que nos puede mantener en una ciudad es predicar el Evangelio. De hecho, yo vivo en una ciudad pequeña y el motivo por el cual yo estoy acá es porque manejamos una serie de emisoras que amerita mi presencia en este lugar y manejar todos los sistemas, trabajando dedicado a hacer la obra misionera. En mi esfera hago mi mayor esfuerzo, pero lógicamente el llamado de Dios es que si tú no estás haciendo esto, pues comiences a hacer planes. En otra cita ella dijo: en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder sus almas. Elena de White lo vio claro. Vivir hoy día en las ciudades es muy peligroso y podemos hasta perder nuestra salvación. Así que nosotros deberíamos ya tener planes de salir, si aún estamos en ellas, de comenzar a prepararnos. Ahora, algunos me preguntan, ¿acaso no es la ley dominical y la unión de la iglesia y el Estado la primera señal que Dios nos da para salir de las ciudades? Déjame decirte que no. Cristo dice en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En este pasaje en particular, Cristo no dice salid de las ciudades. Cristo dice huyan a los montes. ¿Por qué? Porque la huida es algo urgente, es una emergencia. El mundo ya habrá pasado por ciertos conflictos que habrán devastado buena parte del planeta. Y para colmo, unir la iglesia y el Estado traerá mayor maldición y mayores juicios. Así que el mundo estará en gran catástrofe, en gran crisis. ¿Saben que es difícil? Comenzar a buscar venta de nuestra casa, de nuestros carros, de nuestras cosas en la ciudad para podernos ir a vivir a una montaña. Ese no será un buen momento. El momento es ahora de prepararse. Ahora, ¿qué beneficios traen vivir en el campo? Beneficia tu salud física, beneficia tu salud espiritual. Hay aire puro, hay agua pura, hay alimentos que tú mismo puedes sembrar, inclusive en el trabajo te beneficia al trabajar la tierra. Además, estás lejos de las ciudades, que serán el foco de los juicios de Dios. Trae tantos beneficios que yo podía pasar un rato aquí bien largo contándolo. En cambio, ¿qué cosas dañinas traen vivir en una ciudad? Por supuesto, el pecado que abunda y que sobreabunda, la maldad, los asesinatos. Aparte, por ejemplo, en Venezuela hay escasez de comida en las grandes ciudades. No hay agua. Hay problemas con la energía eléctrica, tantas dificultades. Hoy vemos en Puerto Rico cómo hay tantos problemas. Están en crisis, no hay alimentos, no hay para dónde correr. Todo esto trae como consecuencia que los que viven en las ciudades pasarán grande molestia.
Tengo amigos que viven en el campo en Puerto Rico y no ha sido lo mismo que aquellos que viven en las ciudades. Ahora, ¿cuál debería ser la manera correcta para nosotros poder salir ordenadamente? Yo te recomiendo que no lo hagas alocado. No es que vamos a salir corriendo y yo que no sé sembrar, que yo no sé de tierras, que yo no sé de nada y voy a vender todo y me meta yo en un problema. No, calma. Hay que hacer las cosas bien premeditadas. Por eso ahora tenemos tiempo de hacerlo. Y fíjate que en Lucas 14:28 Cristo dijo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Creo que para ti no es nuevo saber lo que está pasando en el mundo. México en crisis. Huracanes han colapsado parte de Estados Unidos y las islas del Caribe. Hay vientos de guerra en el mundo. Y entonces por eso Cristo dice, calcula tu salida, prepara todo bien, piensa, busca sabiduría, pero hazlo ahora que hay tiempo. No esperes la última señal, que es la unión de la iglesia y el Estado. No, ahora es el momento. Hazlo con calma, ordenadamente, para que todo te salga bien. Dios estará bendiciendo ese esfuerzo. Hermanos, la crisis se avecina. Una tormenta terrible está por sobrecogernos. Necesitamos predicar este evangelio. Necesitamos alertar al mundo. Necesitamos decirle al mundo las verdaderas causas de todos los conflictos que están pasando, que es simplemente que se ha violado la ley de Dios, que el hombre vive en pecado, que el hombre se ha olvidado de la existencia de Dios. Ese es el verdadero motivo de todo lo que está pasando en esta tierra. Y tú y yo somos protagonistas. Necesitamos levantar la voz, llamar a las personas a arrepentirse y a prepararse, porque la venida de Cristo está muy cerca. Que Dios te bendiga y que Dios sea tu paz. Bien, le agradecemos a Oliver por haber tomado el trabajo de contestarnos, de producir este video y enviárnoslo. Cuántos conceptos interesantes que dijo, que me gustaría estar ampliando un poquito acá, la manera de salir de las ciudades. Pero antes de pasar a ese tema, vamos a darle lugar a los comentarios de nuestro público, que queremos que participen también. Bueno, pero justamente con el tema que vamos a abordar ahora, una de nuestras hermanas, que no dice su nombre, nos dice, buenas tardes, tenemos planes de irnos al campo. Y hay muchos hermanos y amigos que nos están comentando esto, su anhelo de irse al campo lo más pronto posible, y dice que está ahorrando un dinero y su esposo está estudiando enfermería y aún le falta para terminar. ¿Qué hacer? En el caso de las personas que ahora estamos viviendo en las ciudades y estamos, tenemos algunos planes y todo eso, ¿qué tenemos que hacer ahora? Importantísima pregunta, ¿no? ¿Cuál es la manera de mucha salir? Responsabilidad, ¿no? Sí. Yo creo que yo, por ser más experiente aquí, no más viejo, yo creo que él tiene que organizar su familia en varios aspectos. El principal es el financiero, ¿no? Claro, tomando su fe en primer lugar, porque si hay familia, si hay hijos, no es irse a agarrar sus cosas y dejar profesión, dejar todo, y después como si no consigue, como está diciendo que le falta todavía condición financiera. Yo creo que tiene que sentar con la familia, conversar, orar mucho, ver el apoyo de la familia, hasta dónde es accesible. No sé cuántos años le falta para concluir enfermería, en un caso. A veces con una profesión es más accesible trabajar cerca de un lugar donde él esté. Claro. No sé, yo creo que... A ver si me equivoco. Yo creo que el primer paso es concientizarnos de que Dios nos lo pide. O sea, saber de que es la voluntad de Dios de que su pueblo no sea contaminado por el pecado de las ciudades. Y luego, el segundo paso es ponerlo en oración y pedir que Dios te abra las puertas y te indique. Entonces, poner nuestra mente a trabajar en eso y poner a Dios a abrir nuestro camino, ¿no? Pedirle ayuda, porque si es la voluntad de Dios de que nuestras familias sean bendecidas con la vida en el campo, Él nos va a ayudar. Va a abrir las puertas. Va a abrir las puertas. ¿Sí? Yo creo que cuando se trata de... Le voy a pedir conceptos más cortos porque ya estamos llegando al final del programa. Sí. Cuando se trata de salir al campo, hermanos,
muchos no pasan de orar. Es decir, simplemente entran en el proceso de oración, de querer entregar la voluntad a Dios y que Él les responda. Yo les pregunto, amigos, ¿de qué manera usted quiere que le responda al Señor? Cuando el Señor es bien claro en su palabra, no podemos intentar escudriñar o querer recibir un conocimiento superior al que ya está escrito. Entonces, cuando se trata de salir al campo, es simplemente tomar la decisión en fe y el Señor va a hacer la obra que usted necesita hacer. No le estoy diciendo que haga esta decisión emotivamente, no, pero el plan A es volver al Edén. El plan B no existe y el plan C es repetir el plan A, es ir al campo. Entonces, cuando nosotros trazamos planes en la vida, siempre vamos a tener un plan A y un plan Z, pero Dios simplemente tiene un único plan y ese plan es el que cuando decides en fe a colocar el cayado para que se abra el mar rojo, solo con decir, Señor, aquí estoy, el Señor se encarga de hacer el resto. Por supuesto, si has sido una persona que nunca ha tenido ningún conocimiento al respecto de agricultura o al respecto de cómo vivir en el campo, el Señor va a dar la sabiduría y el conocimiento en la práctica. Pero no es de eso de que nos debemos de alarmar o de que debemos de esperar que la ley dominical se promulgue o se decrete para que entonces sintamos ahora sí la motivación y la rapidez de salir al campo. No, necesitamos hacerlo hoy antes de que nos sorprenda ese momento, porque si no hemos sabido plantar hoy una planta, una matita, necesitamos saber que requiere de un tiempo de aprendizaje para que cuando lleguen esos momentos difíciles ya tengamos ese alimento reservado. Quiero hacer algo, un comentario extra. Estuve en México y una familia en México me dice, hermano, yo me estoy preparando, nos estamos preparando, mi familia y mis hijos, para la venida del Señor. Y yo le digo, sí, hermana, qué alegría. Pero yo me imaginaba que era de carácter, de corazón, de espiritualidad. Me dice, hermano, venga para acá, y me lleva a su casa. Me abre sus estantes, una despensa llena de alimentos, bultos de arroz, quintales, le dicen así, de fideo, de todo lo que son alimentos no perecederos. Estoy preparada para cuando llegue la ley dominical, mis hijos no van a aguantar hambre. Y yo dije, hermana, ese no es el plan de Dios. ¿Cómo usted me va a decir que no? El Señor nos ha dicho que nos preparemos en el campo, no en la ciudad. No es que usted acapare y se convierta en uno de los capitalistas de Venezuela, porque esos son los capitalistas de Venezuela que tienen almacenes de comida o de alimentos. Necesitamos es salir al campo y educarnos en el campo y allí plantar nuestros alimentos. Entonces, tenemos un conocimiento errado y distorsionado de lo que nos dice el mensaje. Entonces, reitero, el plan del Señor es que estemos hoy en el campo. Si tiene ese fondo ahorrado, hermana, es otra cosa que le voy a decir. No puede irse al campo sin su esposo, ¿sí? El Señor los unió en matrimonio para que salgan los dos juntos. Si usted tiene el deseo y es su motivación a hora de ir, ore por su esposo. Pídele al Señor que le dé a él la necesidad y también ese sentido de responsabilidad de salir al campo, y el Señor se lo va a dar. Si usted coloca y deposita toda su fe, el Señor va a hacer el resto. Solo es de confiar en Él. Claro, creo que tiene que haber un equilibrio entre responsabilidad y fe en esto, ¿no? Correcto. Para los amigos no vamos a poder charlar ahora la manera autosustentable de vivir en el campo, pero queremos anunciarles de que hemos estado haciendo algunas producciones que en algún momento van a salir al aire acá con Joel, sobre algunos cultivos. Por ejemplo, podemos ver algunas imágenes aquí sobre lo que es la tarea apícola. La economía en el campo. La economía en el campo, ¿no? Algunas de las imágenes que estuvimos tomando junto a Joel allí en Nativa. Y aquí su padre, también en alguna de las huertas que tienen ellos allí. Ya me dio hambre eso. Así que muy pronto aquí en la Red de Venir van a poder compartir este material. Federico, ¿cuál es la manera, cuál es el objetivo de vivir en el campo? ¿Será que nos tenemos que internar, aislar allí y perder contacto con las ciudades? ¿Nos tenemos que ir a distancias muy lejanas para no tener ningún tipo de contacto con la ciudad? ¿Qué piensas al respecto? Eso es lo que estaba pensando. Debemos pedirle al Señor el equilibrio, porque como seres humanos siempre somos extremistas, ¿no? O está al lado de decir, no, acá voy a salir al campo, eso es ser fanático y estamos bien acá, vamos a la iglesia el sábado, tenemos nuestros problemitas, pero... Y está el otro que dice, bueno, me voy al medio de la montaña que no escuche ni siquiera un camión a varios kilómetros y me aíslo de todo. Para aquella persona que se quiere aislar como un ermitaño, no nos va a salvar el hecho de aislarnos.
Y como decía, ¿no? El que nos salva es Jesús. Y se me viene a la mente cuando Nicodemo en Juan 3 viene hacia Jesús con toda su historial fariseo. Y Jesús le dijo, hey, necesitas nacer de nuevo. Y creo que el primer paso en nuestra vida espiritual es nacer de nuevo. Es pedirle al Señor de morir a mí mismo y aceptar su voluntad. Ahora, yo estaba pensando en el caso de Moisés. Moisés estuvo 40 años en Egipto y su cabeza quedó podrida de tanta enseñanza que le dejó. Terminó siendo un asesino. Terminó siendo un asesino. Ahora, ¿cuántos años Dios lo tuvo en el campo como pastor de ovejas para sacarle toda la basura que tenía? Otros 40 años. Por lo tanto, vemos que el ambiente, necesitamos vivir en un lugar donde podamos estar en contacto con la naturaleza, como ya lo hemos hablado, ¿no? Los beneficios. Pero al mismo tiempo no tenemos que olvidarnos el ir a las ciudades para predicar. Porque de nada nos sirve engordarnos espiritualmente, engordarnos. Y en la ciudad se están muriendo de hambre y necesitan escuchar de Jesús. Tenemos responsabilidad social como individuos. Tremendo, la responsabilidad es tremendo. Y no sé si sabían, pero este canal antes estaba en la ciudad de Santa Cruz. Y fue muy difícil. Yo no estaba, pero los chicos que estaban, el director Richard, me decía que era muy difícil estar en la ciudad porque a los misioneros que lo veían medio rubiecito, los ladrones los tenían de punto, siempre los robaban. Y el cambio se hizo al campo, con mucho sacrificio, pero acá estamos. Y hemos sido grandemente bendecidos por estar aquí y hacemos campañas y hacemos obra en la ciudad también. Entonces, no debemos olvidarnos ese punto que es, pero clave, ¿no es? Sí. Debemos pedirle el equilibrio al Señor. Debemos de manejar ese equilibrio. Como hacía, por ejemplo, Jonás. Juan el Bautista, claro, Jonás. O Juan el Bautista. El tema, disculpen, es que, ¿sabes que al ver lo malo y el estar en contacto con lo malo, nos vamos acostumbrando? La vida es más cómoda, de hecho. En el campo requiere sacrificio. Hay que hacer su abono, hay que trabajar para sus alimentos. En la ciudad tú vas a la cancha y te gozas, ¿verdad? Qué fácil es echar en la bolsita y cancelar. Pero en el campo hay que ponerle la cara al sol, hay que hacer ejercicio físico. Si no trabaja, no come. El apóstol Pablo dice, ¿no? Con el sudor de su frente, ¿verdad? Debemos de ganar el pan. Sí. Tenemos una pregunta, Loreto. Sí, una pregunta de nuestro hermano Juan Sebastián de Colombia que dice, ¿cómo se puede hacer la transición de la ciudad al campo? ¿Cómo afrontar los cambios y no fracasar? Bien, es un poquito lo que hemos estado conversando, ¿no? De ponerlo en oración y después de pasar a la acción. Yo te digo, yo estudié una carrera universitaria, soy ingeniero en informática. Y ustedes saben que el trabajo del ingeniero es estar frente a una computadora y teclear. Cuando vine acá, si bien el trabajo que hacemos aquí requiere esfuerzo físico, pero no tanto de estar en la huerta, sino que hacemos todas cosas de producción. Pero saben que aquí estaban cultivando, estaban plantando, y se me dio la curiosidad con mi esposa comenzar. Y bueno, y ha sido una experiencia muy linda el hecho de ensuciarte las manos, ¿me entendés? A veces mi familia se reía porque me decía, vos tenés las manos como mujer, decían, porque no tenés callo, ¿no? Pero creo que... Solo así, en los dedos. Sí, solo en los deditos. Pero si tenemos un pedacito de terreno, creo que es una buena chance de comenzar por ahí. El hecho de mancharnos un poco las manos, de saber cómo funciona, cuáles son las épocas para sembrar, etcétera, ¿no? Claro. Como recién decíamos, es algo que cada familia tiene que meditar, poner en oración y tomar su decisión responsable. Exacto. Calcular cuáles son los recursos que tiene, pedir la bendición de Dios para encontrar. Había alguna cita por ahí que leí de Elena de White, dice, el que esté buscando se va a sorprender muchas veces con propiedades a muy bajo costo. El que esté buscando, ¿no? Porque sabemos que la gente está emigrando del campo a la ciudad. Y bueno, eso provoca también de que existan oportunidades para encontrar lugar. Una última.
A ver. Bueno, una última pregunta que dice, ¿es verdad que algunos deben quedarse en las ciudades para hacer la obra misionera? Es de José Bolívar de Colombia esta pregunta. Le voy a dejar claro, hermano José, y a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en sintonía. Cuando hablamos sobre obra misionera, la mejor obra misionera tenemos que dárnosla a nosotros mismos. Cuando se requiere de hacer una obra en pro del prójimo, en hacer un trabajo altruista, debemos de primero nosotros haber recibido un entrenamiento. Ese entrenamiento se recibe en el campo. Cuando nosotros nos preparamos en el campo, así como lo hizo Moisés, tuvo que desaprender muchas de las costumbres y algunos conocimientos que había adquirido en Egipto. De la misma manera necesitamos nosotros recibir instrucciones divinas en el campo, lecciones de nuestro libro de texto, la naturaleza, y entonces hallarnos preparados, porque vivir en la ciudad, para llegar a ser una obra misionera, posiblemente la ciudad haga primero la obra misionera en nosotros de influencia al mal. Entonces, muchos hermanos, he conocido casos de hermanos que están trabajando, dando estudios y caen en la fornicación, caen en el adulterio. Y uno dice, ¿por qué? Porque no han sedimentado, no han puesto sus bases en el campo, no han disfrutado de esa educación y de ese plan de redención que nos otorga el campo. Ahora, yo quiero añadir algo, Sí. Contestando la pregunta también. Quiero leer Deuteronomio 28, del 1 al 3, y dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito serás en el campo. Amén. Lo que quiero decir es que, ejemplo, yo estaba hablando con Oliver Coronado, y nos decía que él, si bien vivía en una ciudad pequeña, muy pequeña, pero estaba prácticamente obligado a quedarse ahí por el ministerio que tiene en todo Venezuela por las radios. Entonces, sí comparto lo que dice Joel. El plan de Dios es vivir en el campo. Una pregunta sería interesante para añadir es, ¿a cuántos kilómetros de las ciudades nos pide Dios que nos vayamos? ¿Cuán lejos deberíamos estar? Sí. Porque quizás con un par de kilómetros nos alcanzan para poder vivir en un ambiente más natural. Y podemos cumplir con las dos tareas, estar en el campo y tener nuestra familia en el campo y trabajar en las ciudades, por el beneficio de las ciudades. Y yo creo que hay algún tipo de excepción también, el que tiene, por ejemplo, una tarea que necesita internet para evangelizar, por ejemplo, como es aquí en la Red Avenir. Muchas veces en terrenos demasiado alejados no tenés buena conexión de internet. Entonces, si tu modelo de vida es ser un misionero para Dios y estar haciendo evangelismo, quizás necesites estar vinculado con alguna propiedad cercana a las ciudades con buena conexión a internet. Ahora, eso no implica que tu familia tenga que crecer ahí, ¿no? Claro. Entonces, es un tema difícil para los que nos encontramos habituados a vivir en las ciudades. Por ahí Joel viene de vivir muchos años en el campo. Pero yo vengo de vivir en la ciudad y siempre estuvo el deseo de decir, tenemos que irnos. ¿Y ese deseo se cumplió? Y ese deseo está en alas de cumplirse hace varios tiempos. Tenemos ya nuestras propiedades, esto, lo otro, después, bueno, nos hemos mudado. El asunto es tratar este tema no para decir, salí corriendo, sino empezar a pensar de buscarte un lugar en el campo y tratar de empezar a llevarlo. ¿Por qué? Porque vemos que las señales se cumplen. Entonces, pregúntate, ¿dónde te gustaría estar viviendo si tu país se convirtiera hoy en Venezuela? ¿En la ciudad o en el campo? Produciendo tus alimentos. ¿Dónde te gustaría estar viviendo si tu país se convirtiera en Puerto Rico? O se convirtiera en Japón con los tsunamis. Ahí, a escasos metros sobre el nivel del mar, o a 50 metros ya un poquito más en tierras, digamos, de campestre, ¿no? ¿Dónde te gustaría estar viviendo? ¿Y cómo proteger a tu familia? Eso creo que son los ejes fundamentales, ¿no? Y cómo, yendo allá, recordando sobre lo que pasó en Las Vegas, ¿cuántos hijos, cuántas familias murieron ahí? ¿Y qué probabilidad haya de que haya hijos cristianos ahí viendo ese recital? Exactamente. O sea, pueden estar protegidos. En lugar de estar en un ambiente como ese, podría estar en el campo.
protegidos. Sin la contaminación, Sin en, la en el contaminación. área de la música y los riesgos de... Y no solamente del evento. música, en esos locales ahí, esas grandes ciudades, la escritora Ellen de White compara a Sodoma y Gomorra, las épocas de Noé, todo eso pasa. Toda esa prostitución, todo, música, droga, todos esos recursos que el mundo ofrece, nuestras familias están involucradas ahí. Cuando no hay ese recurso, está en el campo, ¿no? Si estuviésemos en el campo, nuestros hijos crecerían entonces más saludables, con otra mente, ¿no? Con una calidad moral, en fin, todo Yo eso quiero dar cultivaría, ¿no? mi testimonio de los chicos que yo veo crecer aquí, por ejemplo, como misioneros en la red de Avenir, que estamos a, no sé, 15 kilómetros del centro de Santa Cruz, ¿no? Sí. Más o menos. Es distinto, la inocencia se ve en sus ojos, ¿no? Y yo la vi también cuando conocí a Sari, mi esposa. Yo por ahí, un chico que venía de la ciudad, del mundo, hacía un chiste y ella se quedaba como... ¿qué? Desorientado. Y le digo, ¿qué? ¿No entendiste el chiste? No, pero no es porque es la inocencia por la cual fue criada. Y yo venía con una mente pero desastrosa. Y le doy gracias a Dios porque en todo este tiempo, el hecho de trabajar aquí, salir a la tarde, 6 de la tarde, irme caminando, pasar por el monte, escuchar el ruido de los monos, que son nuestros vecinos, de cualquier tipo de bichos, los árboles, las flores, es algo de verdad hermoso. Que mientras vas caminando vas diciendo, Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad, gracias por lo que creaste para mi bienestar. Lo más difícil, yo creo que para ir para el campo son las divergencias dentro del hogar. Y nosotros muchos ya sabemos lo que tenemos que ir para el campo, pero dentro de la familia todavía existen esas reticencias, esas diferencias. Sí. ¿No? La esposa quiere, el marido no quiere, o viceversa, los hijos. Entonces, ¿qué hacer en esas situaciones? ¿No? Yo creo que eso es lo más importante, porque hay muchas familias, muchos de nosotros sabemos que tenemos que ir a disfrutar del campo, los beneficios del campo, las maravillas que el campo nos ofrece. Como dice el pastor ahí, es el Edén, ir ahí y compartir esas maravillas, naturaleza que nos relacionan con Dios, ¿no? Pero en la familia hay muchos, ¿no? Que la esposa no quiere o vivió en la ciudad, goza de la ciudad como la mujer de Lot. No quiere despegarse, o el marido no quiere despegarse de las maravillas de la ciudad, de las grandes metrópolis. De las atracciones. Las atracciones, ¿no? Y pasa eso. Entonces yo creo que ahí vienen los consejos, los ejemplos que se han hecho referencia aquí, de dos jóvenes aquí, un casado y un soltero. Yo creo que a punto de casarse, ¿no? Y ya sabemos que el futuro de la esposa es el campo. ¿No? Porque yo los vi aquí bien aferrados en el campo y eso es maravilloso, ¿no? Los hijos van a crecer en el campo y con seguridad van a tener otra mentalidad, más salud física, mental, moral y cristiana. Eso es lo que vale la pena, ¿no? Del campo. Un punto importante a resaltar es que hay que vivir del campo y no solamente en el campo, porque vivir en el campo a veces se puede tornar cómodo. Es decir, si tienes dinero o una entrada financiera de la ciudad, o si es una persona pensionada o asalariada, entonces simplemente usted se va a relajarse, ¿verdad?, en el campo, pero no va a disfrutar o no va a convertirse en un plan educativo para tu vida, en una regeneración a la semejanza del carácter de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas que se van al campo, pero a dominguear. Vamos a la casa de campo y posiblemente hasta le hacen piscina. Y uno dice, ¿dónde está la huerta? Ah, no, pero vivo en el campo. Pero dependen de la ciudad. Yo había pensado en eso, ¿vio, mi hermano? Yo había pensado en el campo así con mi jubilación. Ahora yo estoy pensando diferente. Qué bueno. Entonces, Amén. Vivir en el campo es nosotros participar de los sufrimientos. Primeros Escritos nos comparte una cita que la quiero mencionar en este momento, y dice que cuando nosotros miramos de cerca la cruz, nuestro corazón cada día se asemeja más a Él, nuestro carácter. Eso significa que en el campo tú puedes contemplar la cruz, porque cuando tú estás en relación con la naturaleza, es una comunicación directa que tú tienes con Cristo. Entonces es contemplar sus sufrimientos, es contemplar todos sus padecimientos, y eso nos lleva a una transformación, como lo decía nuestro amigo Federic, ¿sí?
lo que contemplamos, a eso somos transformados. Entonces, en el campo, no es solamente, es del campo, que nosotros podamos regocijarnos, no vanagloriarnos, pero decir, esta es mi huerta, estos son mis frutos, estos son mis hijos, que son los frutos que Dios nos da a nosotros, sí, a los padres. Entonces, que sea de bendición el campo, ¿no? O sea, que no sea simplemente algo como una carga, como un yugo. Y muchos lo están pensando, y yo sé que sí, amigos, lo piensan y lo meditan, y entonces se la pasan así. Pero nos van a agarrar como ladrón ¿verdad? Como ladrón de noche. Nos van a sorprender y va a ser demasiado tarde. No vamos a tener el aceite para alumbrar nuestros senderos. Que sea el Espíritu Santo que pueda alumbrarnos. Lo más maravilloso que yo solamente quería extender un poquito, que cuando uno manosea la tierra, fui muy infantil todavía, bueno, un niño cuando crecí, ¿no? Y es maravilloso ver manosear la tierra, hacer un hueco, poner la semilla y esa semilla brotar maravillosamente, sí, por orden, así por una, ¿no? Por milagro, como un milagro. Yo asocio esto cuando yo estudié medicina y odontología, los cadáveres, ¿sabe? Cuando uno pone los cadáveres ahí y sin el fóligo el aliento de vida, nosotros podemos notar la gran diferencia del poder de Dios. Amén. Eso es lo que yo puedo. Yo hice ahorita esa asociación ahora, cuando uno cultiva las semillas y otras cosas, y cómo le brota y cómo la tierra da ese fruto. Que podemos ver la majestuosidad de Dios ahí en la creación. La divinidad, ¿no?, de Dios. Bien, que es el otro libro de texto para comprender a Dios, la naturaleza, ¿no? Así es. Bien, van a tener un minuto cada uno para dar su conclusión del tema, cómo les impacta este tema en su vida y cómo lo comprenden. Y vamos a empezar por la dama aquí, que también tiene su opinión, ¿no? Bueno, agradecemos primeramente a todas las personas que nos estuvieron acompañando a través de las redes sociales. Y tal vez una conclusión muy personal sería que, como uno de los textos bíblicos que citó Federico, que decía que serán bendecidos en las ciudades, pero también serán bendecidos en el campo. Yo creo que un poco mi experiencia va referentemente a la ciudad. Mucha gente que me conoce se sorprende por la educación que yo y mi hermano recibimos en la ciudad misma. Yo creo que agradezco mucho a Dios por la familia que me dio, porque esa educación, a pesar de que estamos en la ciudad, o sea, realmente hay algunas cosas diferentes que nosotros podemos ver de nuestra forma de pensar con la forma de pensar de los demás. Pero yo creo que es muy importante que ahora tomemos en cuenta esto de intentar poner nuestra vida ahora en el campo. Yo creo que va a ser muy difícil para muchas personas, pero hacerlo todo dejándolo a Dios actuar. Que sea Dios quien actúe, orando mucho, y que siempre Él esté guiando nuestros corazones y nuestra mente para qué manera actuar, cuál es la mejor manera de actuar. Esa sería mi conclusión. Bien. Federico. Bueno, como experiencia personal, el campo no te salva. Cuando decidí ser misionero, una experiencia muy linda, habíamos ido a visitar a indígenas, a predicar. Acá atrás de donde estamos tenemos estudios bíblicos en otra comunidad. Pero una mañana me levanté y digo, ¿qué estoy haciendo acá? Yo no quiero ser más misionero, yo me quiero ir con mi familia, ¿qué estoy acá haciendo? Y me di cuenta, Noé, que podés estar acá haciendo la obra de Dios, o podés estar en la ciudad, o podés estar en el medio de la montaña, pero si cada día nosotros no nos rendimos a Dios, de nada nos sirve. Y creo que el llamado no hicimos un programa como para convencer, sino para que evalúen que en estos tiempos tenemos que tomar decisiones para vida eterna. Y este es el plan divino, que nosotros vayamos a un lugar para que Él nos prepare, porque se vienen tiempos muy difíciles. Ya son difíciles en cuanto a lo moral, ¿no? Exacto. Pero tenemos que estar preparados. Entonces, a todos nuestros amigos, tomemos decisiones para vida eterna. Bien, gracias Federico por haber participado. Gracias. Víctor. Bien, yo no sé, había conversado con mi esposa ya algún tiempo atrás, ya había leído sobre el contexto de, inclusive los consejos de la escritora Ellen White, con la palabra de Dios, y tengo relutado mucho para aceptar, pero he conversado con mi familia
tengo ese gran interés, estoy programándome para eso. Solo falta ponerlo ahora en práctica. Tengo ese interés de ir para el campo. Inclusive tengo otros proyectos de trabajar en la obra del Señor como médico misionario. Y estoy orando para eso, ¿no? Y que Dios pueda orientar mi familia, ¿no? Yo básicamente yo diría así, que para tomar una decisión, como nuestra hermana nos dice, ella creció en la ciudad, creció dentro de un lar cristiano, orientada por sus padres, su familia, y está ahí firme en la iglesia. Pero que ahora que conoce este papel que tan importante de ir para el campo, que podamos tener en la mente, podamos tener el deseo en nuestro corazón de poder cumplir lo que por algo el Señor nos está dando. El Señor no nos dejó por las puras. Él nos está orientando con las palabras de esta escritora, de la palabra de Dios, nos dando ese mensaje, porque es para nuestro bienestar, porque el tiempo es el tiempo del fin y necesitamos despreocuparnos de las cosas del mundo, las cosas que las grandes ciudades, metrópolis nos atraen y atraen nuestras familias. La única manera que Dios nos está diciendo, despréndanse de esto para que puedan adquirir esto, y esto ustedes hereden el cielo. Eso es lo que nos está diciendo. Despréndanse del mundo, vayan al campo, porque eso es el relacionamiento que ustedes tendrán conmigo. Un comienzo. Exacto. Amén. Gracias, Víctor, por haber participado. Joel. Que cada uno de nosotros pensemos que cuando invocamos el nombre del Señor debe de venir un resultado en obediencia, en humildad. Que nosotros podamos ver una reforma, un cambio, recordando que un reavivamiento no puede ir solo sin la reforma, o viceversa, la reforma no puede ir separada de un reavivamiento. Que nosotros podamos saber que el día es hoy, que nosotros no desfallezcamos, que nosotros no lo planeemos más de la cuenta, porque pensarlo así como lo pensaron las vírgenes fatuas, en que más tardecito iremos a comprar el aceite, nos va a sorprender el día. Y espero que no sea demasiado tarde. Gracias, Joel, por haber viajado y haber participado de este programa. Yo quería dejar mi conclusión también. ¿Vos tenías algo más para decir? No. Pueden comentar si quieren. Volviendo sobre Sodoma y Gomorra. Una ciudad que estaba llegando al colmo por el pecado que había. Y yo creo que le podemos leer Génesis 19, dijiste, sí. Está la historia. Sí. A ver si los pecados que habían en aquella ciudad están en nuestras ciudades. ¿Qué pasaría si Dios se retirara de nuestras ciudades? ¿Nuestra ciudad sería como aquella ciudad de Sodoma y Gomorra? Yo creo que cuando vemos las protestas sociales, cuando vemos los saqueos de supermercados, por ejemplo, y vemos a esos malones de gente haciendo el mal, que Dios suelta un poquito, ¿no? Cuando Dios suelte la mano y retire su espíritu, yo creo que estamos en el momento en que las ciudades se convierten en lo que es Sodoma y Gomorra. Ahora, en este contexto, en Sodoma y Gomorra llegaron mensajeros diciendo: salgan de las ciudades y vayan al campo. Lot conocía a Dios y quiso hacer caso y quiso llevar a su familia. Su familia estaba contaminada. Algunas de sus hijas y su señora le siguió porque él mandaba en su casa, pero su señora quedó en el camino, hecha una estatua de sal, y sus hijas fueron una maldición luego, porque de su incesto con su padre salieron pueblos que se opusieron al pueblo de Dios de una manera atroz. Hoy quizás también está resonando esta voz: salgan de las ciudades porque destrucción viene. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Vamos a decir, no, mañana va a ser un día tal como el de hoy o mejor? ¿O vamos a hacer caso a los consejos de Dios y vamos a emprender nuestra salida, con orden, con estudio, con oración, pero emprender nuestra salida? La decisión es tuya, la oportunidad está pasando. ¿Y vos qué estás haciendo?